Antes de comenzar esta historia, quiero pedirte algo desde el fondo de mi alma. Si te gustan los relatos reales, de esos que duelen, pero también sanan, suscríbete al canal, deja tu modo y leo compachpao. Lo que vas a escuchar no es solo una historia de amor, es una cicatriz que llevé por décadas. Me llamo Clara y durante muchos años fui monja, pero antes de eso fui una joven ingenua enamorada y madre por un instante. Esta es mi confesión. Tenía apenas 17 años cuando conocí a Tomás. Él trabajaba en la librería del pueblo y yo iba cada semana a buscar novelas. Me gustaba leer historias de mujeres valientes, pero nunca imaginé que un día la mía sería parecida. Tomás era amable, inteligente, con una sonrisa que parecía esconder mil secretos. Al principio solo hablábamos de libros, pero poco a poco comenzamos a compartir paseos, confesiones. Fue un amor inocente, pero intenso. Y fue también mi primer error ante los ojos de mi familia. Una tarde, luego de muchos silencios y manos temblorosas, nos besamos por primera vez. Ese beso lo cambió todo. Nos veíamos a escondidas y, aunque sabíamos que nuestras familias no aprobarían, éramos jóvenes y pensábamos que el amor era suficiente. Pero el amor no siempre protege. A veces duele. Un mes después empecé a sentirme distinta, mareos, cansancio, retrasos. Lo supe incluso antes de confirmarlo. Estaba embarazada. Lo que vino después fue un infierno. Recuerdo aún el rostro de mi madre cuando le confesé mi estado. No fue miedo lo que vi en sus ojos, fue vergüenza. En mi familia, el honor estaba por encima de cualquier cosa, incluso por encima del amor. No me gritaron, no me golpearon, pero esa noche me encerraron en mi cuarto. Y por días nadie me habló, como si con mi pecado hubiese traído la peste a casa. Quise buscar a Tomás, contarle, pedirle ayuda, pero no me dejaron. Mi padre fue a hablar con su familia y jamás supe qué palabras intercambiaron. Lo único que sé es que al día siguiente Tomás desapareció del pueblo. A los 5 meses de embarazo me llevaron lejos, me dijeron que una prima me recibiría en el campo para que tuviera el bebé, con discreción. Pero no era una prima. Era un convento que acogía muchachas descarriadas. Allí ninguna de nosotras tenía nombre, solo rezábamos, limpiábamos y esperábamos. Yo hablaba con mi hija todas las noches, le pedía perdón por no poder ofrecerle más que soledad. Soñaba con tenerla en brazos, con escucharla llorar por primera vez y decirle que yo estaría allí siempre. Pero fue solo un sueño. Cuando di a luz, no me la dejaron ver. Estaba débil, llorando, pidiendo que me la trajeran. Una mujer de hábitos oscuros me acarició la cabeza y dijo: «Es lo mejor, hija. Ella tendrá una familia». Sentí como algo se rompía dentro de mí, un sonido seco, como si mi alma hubiera sido partida en dos. Y así empezó mi vida como fantasma, una mujer que fue madre solo por unas horas y luego nunca más. Después del parto no volví a ser la misma, no solo por el vacío de mi vientre, sino por el hueco en el pecho que me acompañó cada día desde entonces. Me dejaron unos meses más en aquel convento hasta que, sin aviso, una mañana mi padre vino a buscarme. No me abrazó. Solo me entregó una maleta y dijo: «Ya tienes un lugar donde pagar por lo que hiciste». Me llevó a un convento diferente, uno en las afueras de la ciudad. Allí ingresé como novicia sin decir palabra. No tuve elección. Durante los primeros años viví como una sombra. Me movía entre los rezos, los silencios, las paredes frías. Pero por dentro gritaba, lloraba en las noches, escondida entre los muros de piedra, preguntándole a Dios por qué me había abandonado. No odiaba a Dios, pero no entendía su silencio. Lo único que me quedaba era la esperanza de que, en algún lugar, mi hija estuviera bien, que la familia que la adoptó la quisiera, que le dieran el amor que yo no pude darle. Con el tiempo mi rostro se endureció, mis emociones se escondieron, aprendí a obedecer, a fingir paz. Me convertí en la hermana Clara, entregada, servicial, vacía. Pasaron los años y aunque intentaba seguir adelante, cada vez que oía llorar a un niño en la iglesia,
Algo dentro de mí se quebraba. Nunca supe qué fue de Tomás, nunca más lo vi. A veces pensaba que quizás él tampoco supo lo que pasó. Otras veces lo culpaba, pero la verdad es que, en el fondo, lo seguía amando. Durante los primeros años en el convento, me dediqué a obedecer en silencio. Me despertaba antes del amanecer para limpiar los pasillos, preparar el altar, rezar el rosario. Todo lo hacía con precisión, como si mi cuerpo funcionara en automático. Pero por dentro, cada oración era un grito mudo. Me convertí en una sombra de mí misma. Las otras hermanas pensaban que era piadosa, devota, un ejemplo de entrega. No sabían que detrás de mi sonrisa serena se escondía una mujer rota. Cada aniversario de aquel parto robado me encerraba en la capilla cuando nadie más estaba. Me sentaba en el último banco y hablaba con ella. Mi hija, le contaba lo que había hecho ese año. Le pedía perdón por haber nacido en una historia de vergüenza. Siempre terminaba llorando, deseando que en algún lugar del mundo esa niña sintiera que alguien la amaba, incluso sin conocerla. Con el tiempo me volví útil. La Madre Superiora me encomendó el archivo del convento, donde debía organizar documentos antiguos. Era un lugar apartado en el ala más silenciosa. Allí encontré mi refugio. Entre papeles polvorientos y retratos de monjas que ya no existían, podía llorar sin ser vista, escribir sin que nadie leyera. Empecé a llevar un diario, uno que escondía bajo unas losas sueltas del piso. Allí vertía mis pensamientos más oscuros, mis culpas, mis recuerdos de Tomás. No sabía si él seguía vivo, si había formado una familia, pero cada vez que soñaba con él, lo veía mirándome con tristeza. Me preguntaba si, de alguna forma, él también pensaba en mí. Un día, mientras ordenaba libros en la biblioteca del convento, encontré un cuaderno olvidado con anotaciones de antiguas novicias. Algunas hablaban de sus dudas, otras de castigos recibidos por confesar sentimientos humanos. Me impactó descubrir que muchas habían amado en silencio. Me hizo sentir menos sola, menos monstruo. Guardé ese cuaderno como un tesoro prohibido. Leerlo era como escuchar voces del pasado que me decían: tú no eres la única. La vida en el convento era repetitiva, cíclica. Las estaciones pasaban como hojas de calendario arrancadas por el viento. Cada año se sentía igual al anterior. Algunas hermanas envejecían y morían, sin haber pronunciado una sola palabra fuera de los rezos. Yo me preguntaba si ese sería también mi final. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Una tarde llegó una nueva voluntaria para ayudar en la cocina. Era una joven alta, de cabello castaño claro y mirada inquieta. Se llamaba Isabel. Tenía algo familiar, aunque no supe decir qué. Al principio solo cruzábamos saludos cordiales. Pero con los días empezamos a compartir tareas, charlas breves, algunas risas. Había en ella una curiosidad que me inquietaba. Hacía preguntas sobre mi pasado, mi familia, por qué había elegido la vida religiosa. Respondía con evasivas, pero cada vez que la miraba, una sensación extraña me recorría el cuerpo, como si algo en mí quisiera recordar algo que durante años había enterrado. Isabel se volvió parte esencial de la rutina del convento. Siempre estaba dispuesta a ayudar, y su presencia traía una frescura que hacía tiempo no sentía. Pero lo que más me perturbaba era cómo me miraba, como si intentara leerme por dentro. Un día, mientras doblábamos manteles en silencio, me preguntó algo que me descolocó. Hermana Clara, ¿alguna vez ha tenido que renunciar a alguien que amaba? Sentí que el mundo se detenía por un segundo. Tragué saliva y respondí lo que por años había aprendido a decir. La vida está llena de renuncias. Algunas duelen más que otras. Ella no dijo nada más. Solo me miró con una tristeza profunda, como si esa respuesta le doliera también a ella. Aquella noche no pude dormir. Me quedé mirando el crucifijo colgado sobre mi cama y preguntándome por qué Isabel me provocaba esas emociones. No era solo ternura o admiración, era algo más visceral, algo que mi cuerpo reconocía, pero que mi mente no quería aceptar.
Días después, encontré a Isabel en la capilla, llorando en silencio. Me acerqué con delicadeza. ¿Estás bien?, pregunté. Ella negó con la cabeza. Es que estoy buscando respuestas, hermana. Siempre sentí que había algo en mí que faltaba. Fui adoptada, ¿sabe? Pero nunca conocí a mis padres biológicos. Solo tengo una carta, una que me dejaron al nacer. Me mostró un papel viejo, con una letra temblorosa que decía: «Perdóname, hija, no fue mi elección. Siempre te amaré, Clara». Sentí que el aire me faltaba. La carta temblaba en mis manos, aunque intentaba disimular el temblor de las mías. Mi nombre, escrito por mí misma 19 años atrás. Aquella carta fue lo único que me permitieron dejarle cuando me arrebataron a mi hija. Recordaba cada palabra, como si la hubiese escrito, pero ahora estaba frente a mí, mi hija, Isabel. Me levanté sin decir nada. Sentí que las piernas me fallaban y me refugié en la sacristía. Lloré con un llanto que no emitía sonido, pero que desgarraba cada fibra de mi ser. Dios mío, pensé, ¿cómo puede el destino ser tan cruel y tan misericordioso al mismo tiempo? ¿Cómo enfrentas a una hija que creció sin ti y que no sabe que la mujer a la que le sirve sopa cada mediodía es su madre? Pasé días sin saber qué hacer. Isabel notó mi distancia, pero no insistió. Parecía entender que algo me estaba pasando. Una noche me acerqué a ella en la biblioteca. Le pedí sentarnos. Me temblaban las manos, pero mi voz salió firme. Esa carta la escribí yo. Yo soy Clara. Ella me miró sin entender del todo. Isabel, soy tu madre. El silencio fue eterno. Me observó con ojos inundados de lágrimas. Y entonces se levantó y me abrazó. Ese abrazo fue diferente a todos los que había recibido en mi vida. No era el de una hermana, ni el de una compañera, era el de una hija, buscando refugio en la mujer que le dio la vida. Lloramos juntas por largo rato, sin decir palabra. Nos reconocimos a través del dolor como dos almas que, pese a los años, seguían unidas por un lazo invisible. Yo temía su juicio, su rencor, pero Isabel solo tenía ternura en su mirada. Siempre supe que mi madre debía tener una razón muy fuerte para darme en adopción, susurró. Ahora lo entiendo todo. Pasamos esa noche hablando, reconstruyendo puentes sobre ruinas emocionales. Le conté todo, cómo había sido engañada, alejada, forzada a una vida que nunca elegí. Ella me escuchó en silencio, acariciándome la mano como si intentara sanar cada palabra dolorosa. Me dijo que había tenido buenos padres adoptivos, pero que siempre sintió un vacío, como si una parte de ella estuviera incompleta. Y ahora finalmente comprendía por qué. A partir de ese momento, Isabel y yo compartimos un vínculo secreto. En el convento nadie sabía la verdad. Seguíamos con nuestras tareas diarias, pero ahora nuestras miradas eran distintas. Nos entendíamos con gestos, con sonrisas disimuladas, con silencios cómplices. Por dentro, yo me sentía revivir. Después de tantos años tenía a mi hija de vuelta. Aunque no podía abrazarla como quisiera, ni gritar al mundo que era mía, ella estaba allí. Sin embargo, el corazón humano es complejo. Aquel reencuentro trajo paz, sí, pero también abrió heridas viejas. Empecé a preguntarme por Tomás. ¿Sabría él que tuvimos una hija? ¿Había intentado buscarme? ¿Estaría vivo? Isabel también quería saber. Me propuso buscarlo juntas, discretamente. Al principio me resistí. Tenía miedo de abrir otra puerta que quizás debía permanecer cerrada. Pero en el fondo, lo de él. Una tarde de domingo, Isabel trajo un periódico antiguo que encontró en una librería. Allí había una nota sobre un maestro jubilado llamado Tomás Aguilar, que vivía en un pueblo cercano. Su foto era borrosa, pero supe de inmediato que era él. El mismo rostro que había amado con toda mi inocencia, el mismo que veía en sueños desde hacía décadas. ¿Cómo enfrentarlo ahora? ¿Cómo decirle que tuvimos una hija? ¿Que la vida nos robó nuestra historia? Decidimos esperar. Isabel escribió una carta sin firmarla, preguntando si recordaba a una joven llamada Clara. Pasaron semanas sin respuesta. Yo intentaba no ilusionarme,
Pero cada vez que llegaba el correo al convento, mi corazón se aceleraba. Y entonces llegó un sobre sencillo con una letra que reconocí al instante, Tomás. Temblaba mientras abría la carta. Aún conservaba en la memoria su caligrafía firme y elegante. Al leer sus primeras palabras, una oleada de emociones me invadió. Clara, si esta carta realmente viene de ti, entonces mi corazón ha esperado este momento por toda la vida. Nunca te olvidé, nunca dejé de buscarte, nunca entendí por qué desapareciste sin decir adiós. Ahora entiendo que no fue por voluntad tuya, y si aún existe en ti una chispa de lo que fuimos, por favor, déjame verte. No pude contener las lágrimas. Era como si el tiempo se hubiera doblado, trayendo de vuelta los años más dulces y también los más amargos de mi vida. Tomás estaba oído y todavía pensaba en mí. Isabel me apretó la mano al leerla conmigo. ¿Qué haremos?, me preguntó. Me tomó días reunir el valor para escribirle de nuevo. Le conté lo esencial, aunque sin revelar aún la existencia de Isabel. Le propuse un encuentro en la plaza del pueblo, en discreción. Me sentía como un adolescente, con miedo, con nervios, con ilusión. El día llegó. Salí del convento con permiso, alegando gestiones para la biblioteca. Me vestí con ropa sencilla, pero fuera del hábito. Caminé hasta el banco de piedra frente a la fuente, y ahí estaba él, canoso, con el rostro marcado por los años, pero sus ojos eran los mismos. Me miró y sonrió. Me levanté. Nos acercamos. Ninguno dijo nada por varios segundos. Hasta que él susurró: «Siempre supe que volverías». Nos sentamos en silencio. Nos miramos como dos sobrevivientes que por fin se reencontraban tras una tormenta que duró demasiado. Él fue el primero en hablar. «Te busqué, Clara. Recorrí hospitales, pregunté a tus amigas, a tus vecinos, nadie supo decirme nada. Te esfumaste». Le expliqué todo: la presión de mi familia, el encierro forzado, la vergüenza, la pérdida de nuestra hija. Sus ojos se humedecieron. Me tomó las manos y las besó como si fueran sagradas. «Yo habría luchado por ustedes, pero me lo ocultaron todo». Quise contarle de Isabel, pero temí precipitarme. Sentía que necesitaba primero reconstruir lo que el tiempo nos había arrebatado. Hablamos durante horas, de nuestras vidas, de lo que no fue, de lo que aún podía ser. Al despedirnos me miró con ternura y dijo: «No quiero perderte otra vez». Volví al convento con el corazón palpitando. Isabel me esperaba ansiosa. Cuando le conté lo que pasó, sus ojos brillaron. «Mamá, tienes que decirle la verdad. Él merece saberlo». Y tenía razón. Así que escribí otra carta, esta vez con toda la verdad. En la carta le conté todo. Le hablé de la niña que nació en aquel hospital silencioso, de cómo me la arrebataron sin darme siquiera el consuelo de tenerla unos minutos entre mis brazos. Le confesé que durante años viví con la angustia de no saber si estaba viva, si la cuidaban bien, si en algún lugar sentía que su madre jamás dejó de amarla. Y finalmente le revelé lo impensable: que estaba viva, que su nombre era Isabel y que estaba aquí con nosotras. Tomás tardó 2 días en responder, pero cuando lo hizo, su carta llegó envuelta en emoción. «No puedo creer lo que estoy leyendo, Clara. Nuestra hija, nuestra pequeña. Siempre me pregunté si habías estado embarazada, si había algo más detrás de tu desaparición. Y ahora saber que hay una joven allá afuera con nuestra sangre, con tu mirada, con nuestros silencios, es lo más hermoso que podía imaginar. Quiero conocerla. No solo quiero, necesito. Si ella lo permite, díganme cuándo y dónde». Le mostré la carta a Isabel, que le leyó con las manos temblorosas y lágrimas resbalando por sus mejillas. «Siempre soñé con esto», dijo, «con encontrar a mi madre, pero jamás pensé que podría conocer también a mi padre». Así organizamos el encuentro. Íbamos a reunirnos los tres en una cafetería del pueblo, un lugar discreto, pero acogedor. Yo no dormí la noche anterior. Tenía miedo. ¿Y si todo se arruinaba? ¿Y si Isabel se decepcionaba? ¿Y si Tomás no era como ella imaginaba? Pero llegó el día, y también llegó él. Tomás estaba sentado junto a la ventana,
con una flor en la mano, nos vio entrar y se levantó de inmediato. Su mirada pasó por mí y luego se detuvo en Isabel. Fue un segundo eterno, sus ojos se encontraron, se examinaron, se reconocieron sin necesidad de palabras. Era como si algo ancestral se activara entre ellos. Isabel fue la primera en hablar. «Hola, papá». Él no contestó. Solo la abrazó, con fuerza, con ternura, como si estuviera recogiendo todos los abrazos que el tiempo les había negado. Yo no pude contener las lágrimas. Verlos así era un milagro que creí que jamás presenciaría. Estuvimos allí por horas. Tomás tenía tantas preguntas, y ella también. Se contaron historias, se rieron, lloraron, se tomaron de las manos como si quisieran recuperar todo lo perdido. Al salir, Tomás me pidió caminar un poco a solas. Me tomó de la mano y dijo: «Clara, he vivido muchas cosas, pero nada se compara con esto. La vida fue cruel con nosotros, sí, pero nos dio esta segunda oportunidad. No quiero desperdiciarla». Lo miré con el corazón latiendo como una campana. «¿Qué quieres decir, Tomás?» «Que quiero estar contigo, con ustedes, ya no como un recuerdo del pasado, sino como un presente real». Y en ese instante supe que aún era posible amar, amar sin miedo, sin vergüenza, sin tiempo perdido. Después de ese encuentro, nuestras vidas comenzaron a girar de una manera que jamás imaginé. A escondidas del convento, seguí viendo a Tomás, no por pecado, sino por necesidad del alma. Él me devolvía una parte de mí que creía muerta, y cada vez que estaba con Isabel la miraba con más amor, admirando su valentía, su corazón noble, su fuerza. Pensar que durante tantos años viví creyendo que Dios me castigaba, cuando en realidad me estaba preparando para este reencuentro. Pero no todo era fácil. Las reglas del convento eran estrictas. Mi corazón ya no podía mentir, pero mi cuerpo aún pertenecía a los muros fríos de ese lugar. Cada vez que salía, inventaba tareas o mandados, y me sentía como un adolescente escapando para vivir un amor prohibido. Me debatí entre la lealtad a la fe que me sostuvo, todo, y la verdad que por fin florecía. Una noche en oración hablé con Dios con sinceridad. No le pedí permiso ni perdón. Solo le agradecí por devolverme a mi hija, por devolverme a Tomás, por enseñarme que el amor no siempre es pecado y que el perdón más difícil es el que nos debemos a nosotros mismos. Decidí entonces que debía cerrar mi ciclo. No podía seguir viviendo en la mentira ni negando la mujer que seguía latiendo dentro de mí. Pedí una reunión con la Madre Superiora. Llevaba años temiéndole, pero ese día me sentí libre. Me senté frente a ella con el corazón sereno, aunque mis manos no me dejaban. La Madre Superiora me miró con esos ojos duros que tantas veces me intimidaron, pero no bajé la mirada. Le conté mi historia, toda. Sin omitir los detalles, le hablé de Tomás, de nuestra hija, de los años de silencio, de la carta, del reencuentro. Le dije que había amado, que aún amaba y que no podía seguir viviendo entre votos que ya no. Muy bien. Ella escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, suspiró largo. Hermana Clara, o mejor dicho, Clara, la vida nos enfrenta a decisiones duras. Pero usted ya cumplió su camino aquí. Si su alma le pide otra vida, entonces váyase en paz. No con culpa, sino con gratitud. Sus palabras me sorprendieron. Esperaba castigo, juicio, pero encontré comprensión. Recogí mis pocas pertenencias y salí del convento una mañana nublada. Pero dentro de mí brillaba el sol. Tomás me esperaba con Isabel junto al portón. No hubo palabras, solo abrazos, lágrimas y una promesa silenciosa de no volver a separarnos. Esa noche dormí en una casa de verdad, con ventanas abiertas, con ruidos de vida. Dormí sabiendo que por fin era libre, no por haber roto cadenas, sino por haber elegido mi verdad. La primera mañana fuera del convento fue extraña. El silencio ya no era impuesto, sino elegido. Abrí la ventana y sentí el aire fresco acariciar mi rostro, y con él una emoción indescriptible. Desayunamos los tres juntos. Isabel cocinaba con una soltura que me conmovía.
como si lleváramos toda la vida compartiendo esa cocina. Tomás preparó café y me sonrió como si fuéramos una pareja que apenas comenzaba su historia, pero lo nuestro, más que un comienzo, era una reconstrucción. Empezamos a vivir juntos en una casita humilde a las afueras del pueblo. Isabel tenía su propio cuarto y un rincón donde trabajaba como ilustradora, algo que me pareció mágico. Yo no sabía mucho del mundo moderno, pero ella y Tomás me enseñaban con paciencia. Aprendí a usar un celular, a manejar electrodomésticos, a hacer compras en línea. Todo me parecía un milagro, como si hubiera despertado en un tiempo distinto al que conocía. Aún así, el pasado no desaparece solo por desearlo. A veces me despertaba en medio de la noche con pesadillas del convento, con el llanto de un bebé arrancado de mis brazos. Tomás me abrazaba y me susurraba: «Ya pasó, Clara, ya no estás sola». Cada día junto a ellos era una nueva oportunidad para sanar. Me di cuenta de que la fe no me había abandonado, solo se había transformado. Ya no la sentía en rezos repetidos, sino en los pequeños gestos de amor diario. En la sonrisa de mi hija, en la mano de Tomás sobre la mía. Un día, mientras caminábamos por la plaza, Isabel propuso una idea que me sorprendió. «¿Y si escribes tu historia, mamá? Hay muchas mujeres allá afuera que han vivido silencios como el tuyo». Al principio dudé. ¿Quién querría escuchar mi historia? Una exmonja que cometió errores, que amó donde no debía, que perdió a su hija y luego la recuperó. Pero luego comprendí, mi historia no era solo mía, era también de todas las que alguna vez fueron silenciadas. Comencé a escribir, no era fácil. Cada palabra era una herida que volvía a abrirse. Pero también era un bálsamo. Tomás me ayudaba a recordar fechas, lugares. Isabel ilustraba algunos momentos importantes. Juntas construimos un relato honesto, lleno de luz y sombra, de lágrimas y redención. Lo titulamos Donde nace el perdón. Decidimos compartirlo en redes sociales en pequeños capítulos. No esperábamos nada. Pero pronto comenzaron a llegar mensajes. Mujeres que habían pasado por adopciones forzadas, que habían sido obligadas a callar amores, que también buscaron durante años a sus hijos. «Gracias por contar lo que yo no me atrevo», escribían muchas, y entendí que el dolor, cuando se comparte, se transforma. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que todo lo vivido había valido la pena, porque ahora podía dar voz a otras. La historia se expandió más allá de lo que imaginamos. Medios locales comenzaron a contactarnos, interesándose por la exmonja que reencontró a su hija y al amor de su vida. Al principio me abrumó. No quería convertirme en espectáculo ni revivir mi dolor ante extraños. Pero Isabel y Tomás me recordaron que contar la verdad también puede ser un acto de fe. Así que aceptamos algunas entrevistas, siempre dejando claro que nuestra intención era inspirar, no exponernos. En uno de esos programas, una señora mayor se me acercó al final, con los ojos llenos de lágrimas. Me dijo: «Yo también fui monja, también me enamoré, también me quitaron a mi hijo, pero nunca tuve el valor de buscarlo». Nos abrazamos fuerte, como si nuestras heridas se reconocieran. Fue entonces cuando comprendí que el mundo está lleno de mujeres rotas por dentro, que caminan erguidas, pero con el alma doblada. Con el tiempo, nuestro pequeño hogar se convirtió en un refugio para muchas. Isabel organizó talleres de arte para mujeres que habían sufrido abandono, violencia o silencios prolongados. Tomás daba charlas sobre afectividad, paternidad ausente y reconstrucción emocional. Yo simplemente escuchaba. A veces eso basta para salvar a alguien, ser oído por primera vez. En esos días de luz, me pregunté muchas veces qué habría pasado si mi familia no me hubiese obligado a renunciar a Tomás. Si hubiera podido criar a Isabel desde su primer respiro. Pero aprendí que el pasado no se cambia, solo se abraza. Un día recibimos una carta inesperada. Venía de un hogar de ancianos donde vivía Sor Marta, la monja que había estado conmigo cuando parí a Isabel. Me temblaron las manos al leer su nombre. Me pidió perdón, contó que llevaba años en silencio, atormentada por su complicidad.
Decía que cada noche rezaba por mí y por la bebé que me quitaron. No tenía opción, Clara. Nos amenazaron. Pero nunca olvidé tus gritos, tus lágrimas. Fui cobarde. Decidí ir a verla. Estaba postrada en cama débil, pero su mirada aún era intensa. Tomó mis manos entre las suyas con un temblor suave. «¿La niña está bien?», preguntó con voz quebrada. «Está aquí. Se llama Isabel. Es fuerte, hermosa, y me perdonó antes incluso de saber toda la verdad». Marta lloró como una niña. Me abrazó y en ese momento entendí que incluso aquellos que nos hirieron también cargan cadenas. Esa visita fue liberadora, no porque todo se resolviera, sino porque solté el último rencor que me quedaba. Le llevé un dibujo de Isabel con una dedicatoria que decía: «Gracias por haberme traído al mundo, aunque no pudiste quedarte». Marta la besó como si fuera reliquia. Ese día confirmé que el perdón no siempre es justicia, pero siempre es libertad. Después de visitar a Sor Marta, algo en mí cambió. No solo sentí alivio, sino también una profunda gratitud. Por años pensé que era víctima de una injusticia irreversible, pero ahora entendía que todos los que participaron en mi dolor también eran prisioneros de sus miedos, sus normas y su tiempo. Era como si, al perdonarlos, también me liberara de una carga que había llevado durante décadas. Volvimos a casa en silencio, pero un silencio distinto. Isabel me miró de reojo y dijo: «No puedo creer que hayas perdonado a esa mujer». Le sonreí con ternura. Yo tampoco podía, hasta que la vi tan frágil, tan humana. Ella suspiró y me tomó de la mano. «Eres más fuerte de lo que pensé, mamá». Sus palabras me atravesaron como un bálsamo. Las semanas siguientes, nuestra rutina volvió a llenarse de risas, proyectos y tardes compartidas. Empezamos a preparar una pequeña exposición con los dibujos de Isabel y fragmentos de mi historia escrita. La llamamos Voces que vuelven. Era nuestra manera de honrar a todas las mujeres silenciadas. Invitamos a escritoras, madres adoptivas, hijas que habían buscado a sus madres, y monjas que también rompieron el silencio. La exposición fue un éxito. Gente de otros pueblos vino a conocer nuestra historia. Recibimos cartas, flores, abrazos de desconocidos y yo seguía despertando cada día preguntándome si todo era real. Pero sí lo era. Después de tanto dolor, por fin vivía una etapa de plenitud que ni siquiera había soñado. Una tarde, Tomás me llevó a un parque alejado del centro. Caminamos entre árboles antiguos, como los que me rodeaban en mi infancia. Se detuvo bajo un sauce y sacó de su bolsillo una cajita de terciopelo. Me miró a los ojos, con esa mezcla de nostalgia y esperanza que solo él sabe mostrar, y me dijo: «Clara, han pasado más de 40 años. No puedo recuperar el tiempo perdido, pero sí puedo elegir cómo vivir los que nos quedan. ¿Quieres casarte conmigo?». Me quedé sin palabras. Las lágrimas brotaron antes que mi voz. Tomás siempre fue mi gran amor, incluso cuando estaba prohibido decirlo. Ahora, después de tantas renuncias, me ofrecía no un anillo. Asentí, y nos abrazamos como si el mundo comenzara desde ese instante. Isabel organizó todo. Quiso que la ceremonia fuera íntima, en el jardín de nuestra casa. Vestí un traje sencillo, blanco y sin adornos, como mi alma en ese momento. No hubo iglesia, ni votos religiosos, solo miradas, promesas susurradas y un beso, que selló una historia interrumpida y vuelta a escribir con paciencia y amor. Éramos testimonio de que el tiempo no siempre destruye, a veces reconstruye. El día de la boda fue uno de los más hermosos que viví. No por la pompa, ni por los invitados, porque éramos apenas 10 personas, sino por el significado. Tomás y yo habíamos esperado casi medio siglo para poder decirnos sí, sin esconder la mirada, sin culpa. Isabel nos acompañó al altar improvisado en el jardín, con flores silvestres y velas encendidas, y tomó nuestras manos mientras pronunciábamos nuestras promesas. Lloramos, reímos, bailamos al compás de una guitarra tocada por un vecino, comimos pan casero y pastel de manzana. Fue una boda sin pretensiones, pero colmada de amor verdadero.
Nadie allí pensaba en el pasado, solo en el regalo que era ese presente. A medianoche Tomás me miró con ternura y dijo: «Ahora sí, Clara, somos nosotros, sin paredes». Y en su mirada entendí que a veces los milagros llegan tarde, pero después de la boda, nuestra vida tomó un ritmo aún más sereno. Cada día juntos era una celebración silenciosa. No necesitábamos hacer grandes cosas. Un desayuno compartido, una caminata por el pueblo, leer juntos en el sofá. Todo eso tenía el sabor de lo que se construye con el alma. A veces nos mirábamos y decíamos: «Sin palabras lo logramos», y sin darme cuenta descubrí que el dolor no desaparece, se transforma, se vuelve cicatriz, recuerdo, enseñanza. Pero ya no gobierna, ya no impide sonreír. Isabel, mientras tanto, florecía. Ya no era solo mi hija, era mi amiga, mi guía, mi espejo. Ella, que había crecido sin saber quién era, ahora abrazaba su identidad con fuerza. Me llamaba mamá, con una ternura que sanaba todos los años perdidos, y lo más maravilloso fue cuando, una mañana de invierno, nos dio una noticia inesperada. «Estoy embarazada». Me temblaron las piernas. No por miedo, sino por emoción. Iba a ser abuela. Nunca imaginé que viviría para ver ese día. Isabel lloraba mientras hablaba. Siempre pensé que, si algún día tenía un hijo, no tendría a nadie que me guiara. Pero ahora te tengo a ti. La abracé sin decir nada, porque las palabras ya no eran necesarias. Desde ese momento empecé a tejer mantas, a bordar ropita, a preparar canciones de cuna. Todo lo que no pude darle cuando nació, ahora lo ofrecía multiplicado por el amor que me desbordaba. Tomás también estaba radiante. «La vida nos está devolviendo todo, Clara», me decía, y con intereses. Cada patadita del bebé, cada ecografía, era un regalo divino. No solo iba a conocer a mi nieto, iba a tener la oportunidad de ser la madre que no fui, pero ahora en una nueva forma, más sabia, más libre, más amorosa. El embarazo de Isabel fue una bendición que transformó aún más nuestro hogar. Cada rincón de la casa se llenó de preparativos. Pintamos una habitación con tonos suaves, colgamos móviles de estrellas, bordamos mantas con frases llenas de amor. Yo despertaba cada mañana con una emoción nueva, sintiéndome rejuvenecer con cada latido del pequeño corazón que crecía en el vientre de mi hija. Las noches eran momentos sagrados. Nos sentábamos las 3 generaciones, Tomás, Isabel y yo, alrededor de la mesa, hablando del futuro, recordando el pasado, soñando con ese bebé que aún no conocíamos, pero que ya amábamos profundamente. A veces me sorprendía acariciando el vientre de Isabel con los ojos. «Te juro que no dejaré que a ti te falte nada», le decía en voz baja al bebé. Cuando llegó el día del parto, todo fue una mezcla de nervios y fe. Isabel estuvo fuerte, decidida. Yo estuve a su lado en todo momento, apretando su mano, guiando su respiración, cantándole las mismas canciones que le había cantado en silencio, cuando aún era un secreto en mi alma. Y cuando por fin escuchamos el llanto de ese pequeño ser, sentí que el cielo se abría. Isabel decidió llamarlo Mateo, y al sostenerlo por primera vez, algo dentro de mí sanó de forma definitiva. No era solo mi nieto, era el símbolo de todo lo que sobrevivió, de todo lo que, pese al dolor, logró florecer. Mateo creció rodeado de amor. Fue un niño risueño, curioso, con una luz en los ojos que parecía comprender todo sin palabras. Yo era su abuela, pero también su cómplice. Le enseñé a rezar con el corazón, a escuchar los sonidos del viento, a descubrir las pequeñas maravillas de la vida. Cada vez que me decía «abuela», una parte de mí se iluminaba. Tomás era su héroe. Jugaban juntos, le contaba historias inventadas, le enseñaba a montar bicicleta. Y cada vez que lo mirábamos dormir, nos tomábamos de la mano y susurrábamos: «Lo logramos». Porque sí, habíamos sobrevivido a un pasado cruel, pero no solo eso. Habíamos construido algo hermoso con los pelos de... Isabel volvió a pintar. Su arte ahora tenía colores más vivos, trazos más suaves, como si la maternidad hubiese suavizado sus heridas.
publicó un libro ilustrado para niños basado en nuestra historia, titulado La estrella que me encontró. Fue un éxito, y en cada presentación me hacía subir al escenario para compartir nuestro testimonio. Al principio me daba vergüenza, pero luego entendí. Contar nuestra verdad era honrar a todas las mujeres que no pudieron hacerlo. Nuestra casa se volvió un punto de encuentro. Mujeres de distintas edades venían a escuchar, a compartir, a sanar, y yo seguía escribiendo, porque entendí que mi historia no terminó con la maternidad ni con el reencuentro. Apenas había comenzado. Con el paso de los años, Mateo se convirtió en el faro de nuestra familia. Era un niño despierto, con una sensibilidad poco común. A veces me miraba en silencio, como si pudiera ver en mis ojos los secretos del pasado. Una noche me preguntó: «Abuela, ¿tú siempre fuiste feliz?». Me tomó por sorpresa. Le respondí con honestidad: «Tuve momentos muy tristes, pero tú eres parte de mi felicidad más grande». Él sonrió y se acurrucó en mis brazos. Su inocencia era mi refugio. Mientras tanto, Tomás y yo vivíamos nuestra vejez como una segunda juventud. Viajamos a pueblos que siempre habíamos querido conocer. Escribimos cartas a quienes formaron parte de nuestra historia. Construimos un jardín con nuestras propias manos. Cada flor tenía el nombre de alguien importante. Una para Isabel, otra para Mateo, una para Sor Marta, incluso una para mi madre. Era mi manera de reconciliarme con la vida. Una tarde, Tomás me sorprendió con una caja de cartas. Eran todas las que me había escrito en los primeros años. Cuando yo estaba en el convento y no podía recibirlas, nunca las envió por miedo a causarme más dolor. Lloré al leer cada palabra. Eran versos de amor escondido, promesas suspendidas en el tiempo. Siempre te escribí, me dijo, aunque no pudiera tocarte. Acaricié su rostro arrugado y le dije: tantas veces soñé con leer tus cartas, y ahora son mis tesoros, porque lo eran. Porque todo lo que habíamos callado, al final encontró su voz. Isabel, con el tiempo, se convirtió en una mujer fuerte, reconocida en su comunidad. Fundó una casa de acogida para jóvenes madres sin apoyo, inspirada en nuestra historia. Me pidió que le pusiera nombre. Le propuse: Refugio Clara. Al principio dudó, pero luego sonrió con lágrimas en los ojos. Te lo mereces, mamá, por todo lo que sobreviviste, por todo lo que me diste sin saber que me tenías. La casa se llenó de historias duras, pero también de renacimientos. Vi a chicas de apenas 17 años encontrar esperanza entre paredes cálidas. Vi a bebés nacer entre manos temblorosas, pero decididas. Y cada vez que una joven me llamaba Abuela Clara, sentía que la vida me estaba multiplicando el amor, que me negó en otros tiempos. Mateo crecía rodeado de mujeres valientes. A los 10 años escribió una carta a su maestra diciendo: mi abuela fue monja, mi mamá fue adoptada y ahora somos una familia feliz. No importa cómo empieza tu historia, sino cómo decides terminarla. Me la mostró con orgullo, la guardé como un tesoro. Una noche, mientras tejía, me pregunté qué habría sido de mí si nunca hubiera salido del convento, si nunca hubiera reencontrado a Isabel, si nunca hubiera sabido que el amor no siempre obedece las reglas. Cerré los ojos, sonreí y agradecí, porque, aunque la vida me había robado mucho, también me lo había devuelto de formas inesperadas. Había noches en las que no podía dormir, no por tristeza, sino por la sobrecarga de recuerdos. En mi mente desfilaban imágenes del pasado: el primer beso con Tomás bajo el olivo, los cantos del convento en la madrugada, el rostro borroso de mi hija envuelta en mantas al nacer. Todo aquello que me dolió durante décadas, ahora lo recordaba con una dulzura tranquila, como si finalmente hubiera hecho las paces con cada fragmento de mi historia. Una de esas noches me levanté y caminé hasta la habitación de Mateo. Dormí profundamente, abrazado a un peluche que yo misma le había hecho. Me senté a su lado y le acaricié el cabello. Sentí una oleada de amor tan fuerte que me dolió en el pecho. Pensé en todo lo que Isabel me había dicho.
que no era tarde para sanar, para amar, para ser, y comprendí algo profundo: no había sido solo una sobreviviente. Había sido arquitecta de mi propio destino. Al día siguiente decidí grabar mi historia. Tomás me ayudó con una pequeña cámara que Mateo usaba para jugar. Me senté frente a ella y con voz pausada comencé: me llamo Clara, fui monja, fui madre en secreto, fui mujer rota, pero también fui valiente, y esta es mi historia. Hablar frente a la cámara fue difícil, pero liberador. Lloré, reí, me quebré y me reconstruí. Subimos el video a internet sin grandes expectativas. Días después comenzaron a llegar mensajes de mujeres de todo el mundo. Algunas decían: gracias por decir lo que yo nunca me atreví. Otras: tu historia me devolvió la esperanza. Y entendí una vez más que compartir el dolor lo alivia, y compartir el amor lo multiplica. El video se volvió viral. Medios locales me llamaban la de la esperanza. Me invitaban a entrevistas, a conferencias, a charlas en colegios. Al principio me intimidaba la atención. Pero luego supe que no se trataba de mí, sino de lo que representaba. Una mujer que cayó, que fue silenciada, pero que se levantó y habló. Y eso, en un mundo que sigue pidiendo silencio a tantas mujeres, era un acto de justicia. Isabel y yo viajamos a varios lugares contando nuestra historia. Tomás siempre nos acompañaba con su sonrisa serena. En uno de esos viajes una joven se acercó llorando y me abrazó. Gracias, señora Clara. Su historia me salvó y supe que todo había valido la pena. Con el paso del tiempo, Mateo creció, Isabel publicó más libros y Tomás y yo nos entregamos a la paz de los días lentos. Cada rincón de nuestra casa contaba algo: el portarretrato de nuestra boda, las cartas de Tomás, los dibujos de Isabel, los juguetes de Mateo. Era un museo del amor recuperado. Una tarde, mientras miraba un álbum de fotos, pensé: si pudiera volver atrás, ¿cambiaría algo? Tal vez evitaría algunos dolores, pero si lo hiciera, tal vez no habría llegado hasta aquí. Y este aquí era el mayor regalo. Con los años, aprendí a ver mi historia no como una tragedia, sino como una transformación. Cada herida, cada renuncia, cada noche de llanto solitario en el convento me habían moldeado. Me habían llevado a ese momento en el que podía mirar a mi familia y sentirme en paz. A veces pensaba que Dios nunca me había abandonado, solo me había llevado por un camino más largo. Mateo empezó a interesarse por la música. Aprendió guitarra, luego piano. Decía que quería escribir canciones que contaran historias. Una tarde se sentó frente a mí con una melodía suave y me dijo: abuela, ¿esta canción es tu historia? Se llama Clara Luz. Al escucharla no pude contener las lágrimas. Era mi vida transformada en notas, en amor. Tomás, ya con más arrugas y menos fuerza, seguía siendo mi compañero incondicional. Nos sentábamos en el porche cada atardecer, tomados de la mano, sin ni ellos shit. Sabíamos que habíamos ganado. Contra todo, contra todos, nuestra victoria no era ruidosa, era serena. Estaba hecha de silencios que ya no. Isabel fundó un segundo refugio en otro pueblo. Me pidió que lo inaugurara. Di un pequeño discurso temblorosa. Dije: durante años creí que Dios me había castigado, pero hoy entiendo que me estaba preparando para algo más grande, para ser un canal de amor en la vida de otros. La ovación me hizo llorar. Un día, Mateo regresó de la escuela con un proyecto: escribir una carta a una persona que haya cambiado su vida. Pensé que elegiría a su madre, pero me entregó el sobre con timidez. Es para ti, abuela. La abrí con manos temblorosas. Decía: querida abuela Clara, gracias por mostrarme que el amor siempre encuentra su camino, por enseñarme que incluso cuando todo parece perdido, uno puede volver a empezar. Eres mi ejemplo de fe y valentía. Cuando sea grande quiero amar como tú, con todo el corazón, sin miedo. Gracias por existir. Con amor, Mateo. Me quebré al leerlo. Esa carta era la confirmación de que todo lo vivido había tenido un propósito. No solo había reencontrado a mi hija y al hombre que amaba, también había sembrado raíces en una nueva generación que crecía.
libre, amada, entera. Esa noche Tomás me abrazó y dijo: «Ves, Clara, nunca fue en vano», y dormí con una sonrisa en el rostro, agradecida por cada tormenta que me trajo hasta aquí. Los inviernos se volvieron más fríos y nuestras fuerzas más escasas. Pero el amor se hizo más cálido. Tomás y yo caminábamos más lento, pero aún de la mano. Nos reíamos de nuestras torpezas, de los olvidos, de las repeticiones. Vivíamos con ligereza, sabiendo que cada día juntos era un regalo. Un día, al despertar, Tomás me miró con una ternura distinta. Me acarició el rostro y dijo: «Clara, si mañana ya no despierto, quiero que sepas que fuiste mi vida entera», le respondí sin temor, «y tú, la mía. Pero te necesito al menos un rato más». Nos reímos, sabiendo que el tiempo es caprichoso, pero el amor eterno. Isabel comenzó a grabar nuestras charlas, diciendo que quería preservar nuestra historia para cuando ya no estuviéramos. Me parecía exagerado, pero luego entendí. No se trataba solo de nosotros, sino de dejar una huella, una guía para quienes venían detrás. Y así nuestra vida se volvió crónica, testimonio, legado. Cada palabra dicha con amor era una semilla. Cada gesto una forma de enseñar sin imponer. Y así, sin darnos cuenta, nos volvimos ancianos, sin dejar nunca de ser simplemente Clara y Tomás. El día que Tomás partió fue suave, silencioso y devastador. Se fue en su sueño con una leve sonrisa. Lo encontré al amanecer con la ventana entreabierta y el viento acariciando su rostro. No lloré de inmediato. Me senté a su lado, le tomé la mano y le agradecí por esperarme, por volver, por amarme, por ser el compañero que nunca me falló. La casa se llenó de gente. Todos querían despedirse de él. Isabel organizó una ceremonia sencilla, con flores del jardín que él cuidaba, y Mateo cantó la canción que había compuesto para mí. Clara Luz se convirtió en Tomás Sol. No hubo tristeza, hubo gratitud. Durante semanas me sentí incompleta. Miraba el sillón vacío, las tazas que ya no usábamos, la cama que era demasiado grande. Pero una noche soñé con él. Me decía: «No te detengas, aún tienes historias que contar», y desperté con una claridad nueva. Decidí escribir, cada noche un capítulo, no solo el mío, también el de otras mujeres. Aquellas que pasaron por el refugio, que vencieron el abandono, que reencontraron a sus hijos, que sobrevivieron al silencio. Mi libro se llamó Cuando el alma vuelve a casa, y se convirtió en una voz para tantas que aún no podían hablar. El libro se publicó y fue leído en escuelas, parroquias, hogares de acogida. Recibí cartas de mujeres de todas partes. Una decía: «Clara, tu historia me salvó cuando quería rendirme». Otra: «Gracias por recordarme que Dios no se olvida de las madres rotas». Y entendí que, aunque el dolor nunca se va del todo, puede convertirse en un faro. Mateo, ya adolescente, decidió estudiar psicología. Quería ayudar a jóvenes que, como cargaban con historias no dichas. Me abrazó un día y me dijo: «Todo esto comenzó contigo». Y yo lloré, porque sí había empezado conmigo, pero también con el amor que me devolvió la vida. Con Isabel nuestra relación era más sólida que nunca. Me decía: «Mamá, cada vez que te escucho hablar, me siento más orgullosa de llevar tu sangre». Y yo le respondía: «Tú eres el mejor capítulo de mi historia». Seguíamos trabajando en los refugios, ayudando, escuchando, guiando. Cada historia que llegaba era un espejo, una oportunidad de seguir sanando, de seguir amando, porque mientras una mujer encuentre su voz, nada está perdido. Ahora, mientras escribo estas líneas, miro por la ventana. El jardín florece, Mateo practica guitarra en la sala, Isabel pinta en su taller. Y yo agradezco, no por no haber sufrido, sino por haber sobrevivido. No por haberlo tenido todo, sino por haber aprendido a construir desde la ruina. A veces me preguntan si sigo creyendo en Dios, y siempre respondo: «pero ya no como antes». Ahora creo en un Dios que se esconde en los abrazos, en los regresos, en los hijos reencontrados, en los amores que desafían conventos y prejuicios. No soy santa, no soy mártir, soy una mujer común con una historia extraordinaria. No porque sea única,
sino porque decidí contarla, porque elegí vivirla con el corazón abierto, aun con miedo, porque preferí el amor a la resignación. Y si estás leyendo esto, solo quiero decirte algo: nunca es tarde para volver a amar. Nunca es tarde para recuperar lo perdido, nunca es tarde para volver a casa. Pasaron los inviernos y también las primaveras. En cada estación encontraba un motivo para crecer. Los años me habían encorvado la espalda, pero no el alma. A veces al despertar sentía los huesos crujir, pero al ver a Isabel reír, a Mateo estudiar, a las mujeres del refugio continuar, todo cobraba sentido. Era como si la vida misma me sostuviera entre sus brazos, susurrándome: no te rindas, aún tienes mucho por dar. Un día, una joven embarazada tocó la puerta del refugio. Tenía el rostro pálido, asustado. Nadie la acompañaba. Me pidió entrar. No tengo a nadie, dijo. Me vi reflejada en ella. En sus ojos grises había la misma mezcla de miedo y esperanza que tuve yo aquella noche en que di a luz en silencio. La abracé sin decir nada. Esa noche dormimos en el mismo cuarto. Le tomé la mano y le prometí: tú no estarás sola. Le pusimos Clara a su bebé. Sentí que algo se cerraba, un círculo, un ciclo, una herida, como si al dar amor a otras sanara definitivamente mis propias grietas. La joven llamada Sofía me dijo al marcharse: gracias por enseñarme que la maternidad no tiene que doler sola. Y esa frase quedó grabada en mi corazón. Mateo se fue a estudiar a la capital, lo acompañamos a la estación. Isabel lloraba, yo también. Es parte del ciclo, mamá, me decía. Tú me enseñaste a dejar ir con amor. Y tenía razón. Ya no era aquella mujer atrapada entre las paredes de un convento. Había aprendido que soltar también es amar. De regreso a casa, el silencio me abrazó con fuerza. Ya no estaban las risas de Mateo, los pasos acelerados por los pasillos, pero había paz, y esa paz me permitía escribir más, leer más, pensar más. Volví a rezar, no con culpa, sino con gratitud. Ya no pedía, solo agradecía, por el perdón, por el reencuentro, por haber sobrevivido a mí misma. Una tarde me senté frente al espejo. Me observé como hacía años no lo hacía. Las arrugas, las canas, las marcas de sol, todo contaba algo, y en lugar de tristeza, sentí orgullo. Me toqué el rostro con ternura y me dije: eres bella, Clara, no porque seas joven, sino porque llevas la luna escrita en la piel. Empezaron a llegar invitaciones de universidades, congresos, foros. Querían escuchar mi historia. Y aunque al principio dudé, Isabel me animó: mamá, tu voz es medicina para muchas. Así que acepté. Viajé a distintos lugares, compartí mi historia entre lágrimas y aplausos. A cada sitio llevaba una pequeña flor seca de mi jardín. Era mi símbolo de que incluso lo marchito puede guardar belleza. Una vez, al bajar de un escenario, una mujer de unos 70 años me tomó del brazo y me dijo al oído: yo también fui monja, también fui madre en secreto, nunca conté mi historia. Pero tú me diste el valor. Nos abrazamos en silencio y supe que estaba sembrando algo mucho más grande que palabras. Estaba sembrando libertad. Isabel me acompañaba a veces, otras no. Siempre me esperaba al regreso con té caliente y un abrazo cálido. Me inspiras, mamá, decía. Tú me salvaste, hija. Fui envejeciendo sin miedo. Ya no tenía urgencia de correr, ni ansiedad por el mañana. Vivía en el ahora como si cada minuto fuera una joya. Paseaba por el jardín, hablaba con las flores, escuchaba a los pájaros. A veces cerraba los ojos y sentía a Tomás cerca, en la brisa, en el sol, en mis recuerdos. Una tarde, mientras escribía, Mateo me llamó por videollamada. Abuela, quiero que vengas a mi graduación. Vas a ver que todo lo que soy viene de ti. Me emocioné y supe que incluso desde la distancia seguía dejando huellas. Esa noche volví a soñar con el convento, pero ya no era oscuro ni silencioso. Era un lugar de paz. Vi a mi yo, joven, caminando con una bebé en brazos, y a Tomás esperándonos bajo un árbol. Al despertar, entendí el mensaje. Había hecho las paces con todas mis versiones. Hoy escribo estas últimas líneas con manos temblorosas pero alma firme.
Sé que me acerco al final del camino. Y no tengo miedo, porque no dejé nada por decir ni por amar, porque mi historia tan rota, tan remendada, terminó siendo hermosa, porque la vida me quitó, sí, pero también me devolvió. Y porque aprendí que nada se pierde del todo, solo cambia de forma. Si alguna vez sientes que no hay salida, recuerda mi historia. Si alguna vez te sientes rota, recuerda que cada grieta deja pasar la luz. Si alguna vez piensas que es tarde, escúchame, nunca lo es. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Gracias por escuchar mi voz, que durante años estuvo callada. Gracias por creer conmigo que el amor verdadero no desaparece, se transforma, se espera y vuelve. Y si alguna vez ves una flor solitaria crecer entre piedras, tal vez, solo tal vez, sea yo diciéndote que sigas adelante. Con amor eterno, Clara.